Bueno, muy buenos días para todos, siendo las 7 de la mañana del 12 de octubre del 2021, damos comienzo a nuestra última clase de la primera parte de la materia. Hoy vamos a ver un tema bien interesante que es el tema de la célula, ver cómo la célula ha evolucionado y tiene toda una serie de estructuras generando una perfección, llamémosla majestuosa o magistral, que nos permite de alguna forma comprender muchos de los elementos que suceden en todo lo que es la morfología y fisiología de los seres vivos. Pero además nos va a permitir de alguna forma poder comprender que la célula es como una fábrica perfecta, ¿sí? Donde hay un gerente, donde hay una estructura que limita, digamos, la empresa, si lo queremos mirar la célula como una empresa. Hay unas puertas de entrada y salida de materiales, adentro hay todos unos procesos que se realizan y que de alguna forma, pues obviamente permitan que la célula pues se pueda reproducir, pueda generar cada una de las funciones en los tejidos que corresponden, las cumplan. Entonces, de ahí la importancia, digamos, de esta última clase de la primera parte de nuestra materia, de que ustedes, el recorrido que hemos hecho, pues la idea era llegar hasta esta estructura, hasta este, digamos, elemento tan bien realizado, bien evolucionado, bien creado, que definitivamente podríamos decir es la cumbre de lo que es la perfección de los seres vivos. Es la estructura más pequeña realmente bien elaborada. Entonces, de ahí la importancia, digamos, de la clase de hoy. Además, dividimos la materia a partir de la próxima clase, el tema es totalmente diferente y pues esto nos permite cerrar un ciclo. Igualmente, tenemos la actividad número 8, pero tenemos el parcial, que es ya la recopilación de todos los ensayos, incorporando una introducción y una conclusión por cada uno de los temas, y reuniéndolos como en un único documento que lo hemos denominado nuestro libro de biología para ingenieros, que nos permite de alguna forma ver que cada uno de los temas que hoy hemos observado a lo largo de estas 8 semanas, pues obviamente tienen algo que ver con nuestra profesión, con nuestra carrera, que es la de ingenieros industriales. Entonces, digamos, ese es como la introducción. Antes de arrancar, ¿cómo les pareció el tema anterior, el tema de las bacterias? ¿Algo que comentar, algo que quieran decir? Bueno, parece que no. Entonces vamos a compartir pantalla. Algo que sí me tiene muy preocupado y quiero mostrarles a ustedes es que hay alumnos que no están cumpliendo con sus compromisos de entregar las actividades y pues esto genera que tengan un 0 en cada una de esas columnas. Mira, aquí tenemos en la actividad que tenían que entregar el día de ayer, entregaron 27, 6 personas no entregaron. En la actividad anterior, igual, 29,4. ¿Sí? En la anterior, 28,5. Entonces, es curioso eso, pues obviamente yo estoy completamente seguro que los que están aquí no son, pero los que de alguna forma ven la clase, la grabación de la clase, se van a dar cuenta y obviamente esto va a repercutir en la nota en virtud a que no hayan presentado sus actividades completas. Bueno, ¿están viendo la presentación? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces entramos a nuestra última semana de la primera parte, que es el tema de la célula, ¿sí? Como lo dije anteriormente, la célula es como una fábrica. Mire todas esas estructuras, esos organelos, todo ese proceso que normalmente uno no tiene, digamos, la capacidad de imaginarse en virtud a que pues obviamente una célula no la ve sino a través de un microscopio electrónico. ¿Sí? Y quizá la única célula que podría uno tener como clara o similar a esto es un huevo,
cuando uno abre un huevo y lo echa en un plato, pues ve una estructura muy parecida, donde está la yema, la clara y como algo que lo envuelve, ¿sí? Pero uno se puede imaginar esta estructura a nivel de los cientos de tejidos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Cada una cumpliendo una función específica, pues nos da como una visión mucho más íntegra de lo que es los seres vivos y a partir de allí cómo los seres vivos funcionan, cómo es su forma, cómo son sus estructuras. Es importante tener en cuenta, digamos, esta imagen porque nos permite evidenciar claramente que una célula es una estructura pequeña, extremadamente pequeña, pero perfecta, ¿sí? Cada una de ellas, de estos organelos que interiormente están, cumplen una función específica y esa función específica permite que la célula sea una integralidad, ¿sí? O sea, un todo que digamos, permite generar una composición de células para formar un tejido y ese tejido cumplir una función en un órgano y la suma de los órganos cumplir una función en un ser vivo completo, llámese animal o vegetal. Entonces es importante tenerla en cuenta. Ahora, si lo miramos como una fábrica, pues obviamente cada una de esas estructuras cumplen una función, tienen un proceso, ese proceso realmente permite, pues obviamente que la fábrica como tal, o sea, la célula, pues realice todos los procesos y todas las funciones de una manera perfecta, economizando materiales, generando, digamos, única y exclusivamente lo que la célula necesita. Entonces, de ahí la importancia de evidenciar ese tema, de compararlo para que ustedes vean cómo la célula juega un papel protagónico dentro de lo que es la estructura de nuestra materia. Aquí vemos un concepto que es importante porque es una de las actividades que ustedes tienen que hacer, es hacer una analogía. Una analogía es una comparación de cada una de las partes que tiene una célula con la estructura de una empresa, ¿sí? Entonces, aquí el núcleo, está metida la mitocondria, está el citoplasma, el retículo endoplasmático, las vacuolas, los lisosomas, la membrana celular, la pared celular, los ribosomas. Cada uno de ellos, de alguna forma, están cumpliendo aquí, dentro de esta estructura, ¿sí? Que es una fábrica, pues se puede comparar y hacer esa analogía, o sea, el citoplasma, ¿cuál sería el citoplasma dentro de una fábrica? ¿Cuál sería el núcleo dentro de una fábrica? ¿Cuál sería un retículo endoplasmático dentro de la fábrica? ¿Cuáles son las vacuolas? ¿Sí? Digamos, o la función, qué estructura o qué parte de la fábrica la cumple y así sucesivamente. A esto se le llama analogía y la idea es que además del ensayo que tienen que hacer, en la actividad número 8 tienen que hacer una analogía, o sea, comparar las partes de la célula con una fábrica. ¿Es claro esto? Sí, profe, perfecto. Ok, bueno. Viendo esto, entremos un poco a mirar. Entonces nosotros veíamos cómo veíamos la evolución de los temas, empezando por un átomo, y realmente nosotros vimos que los átomos están constituidos por partes, hay quarks, ¿sí? Hay protones, electrones, neutrones y quarks. Pero arranquemos desde un átomo. Mire el tamaño de un átomo y vamos formando moléculas y van formando partículas como los lípidos y las proteínas y los virus y las bacterias y la célula. O sea, vemos cómo definitivamente la evolución en tamaño y en estructuras, pues obviamente generan que el crecimiento pues sea, digamos, comparado entre un átomo y una célula, son 1000 veces más grande. Y eso pues se permite a uno evidenciar claramente que ese proceso evolutivo de llegar desde una estructura tan diminuta como es el átomo, que es, digamos, llamemos la mínima parte conformada de la materia, a una célula, pues obviamente hubo un proceso evolutivo. Para muchos científicos, la evolución de los seres vivos para llegar a una célula partió ¿de qué? De un virus. ¿Sí? Aquí tenemos un bacteriófago. Digamos, que vemos la estructura que conocimos, la cápside, digamos, las estructuras que permiten fijar, y la molécula de ADN o de ARN,
que estaban en esa cápside, que es el genoma que tiene el virus. De ahí, pues obviamente evoluciona ¿a qué? A ver una estructura, llamémosla, donde hay unos ribosomas, una clorofila, unas, digamos, proteínas, unos lípidos, y hay una estructura de, digamos, de genómica o ADN que está, digamos, en una zona, no es un verdadero núcleo, ¿sí? Y es lo que algunos denominan, digamos, un plasma inicial. De ahí surge, ¿qué? La bacteria, la que vimos en la clase pasada. Vimos que tienen esas estructuras, algunos lípidos, algunos ribosomas, encontramos algunas proteínas y la zona nuclear. De ahí la evolución se viene a una estructura mucho más evolucionada que son las algas cianófitas, que vienen de esas bacterias que veíamos que captaban la energía solar y la convertían en energía química, pero todavía aún no tienen un verdadero núcleo, empezaban como a generar esa formación de ello, de ese núcleo. Ya pasamos a unas algas feofícias que ya generan como una especie de estructura nuclear, ¿sí? Y que su evolución en organelos es mucho más grande. Vemos aquí ya una mitocondria, vemos unos lípidos mucho más claros, encontramos como algunas vacuolas, los ribosomas ya mucho más estructurados, y a partir de allí se llega a una verdadera célula ya conformada con un núcleo, ¿sí? Y que la evidenciamos aquí y ya con las estructuras que la mayoría de nosotros conocemos. Entonces vemos cómo de alguna forma este proceso de evolución se podría decir que lo vimos en virtud a qué, a cómo a partir de los virus se fueron generando un proceso de transformación, de incorporación de esa molécula de ADN para generar una variación genética en cada uno de los nuevos seres y ir generando de pronto ese proceso evolutivo que nos permitió llegar desde el virus hasta la célula animal o célula vegetal. Entonces, digamos, los científicos están en ese proceso, mirando cómo de alguna forma el proceso evolutivo que nos hablaba Darwin, ¿sí? Se daba de una manera mucho más real, con una explicación como la que hemos venido dando a lo largo de estas clases. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Tenemos aquí la comparación de dos células, una célula animal y una célula vegetal. Los números que están en círculo rojo son las diferencias que tienen, digamos, algunas de las células vegetales comparadas con las células animales. O sea, hay tres estructuras que, llamémosla, son diferentes. La primera es la que se encuentra en la célula vegetal, que es la pared celular. La segunda es los cloroplastos, que igualmente están en las células vegetales, que son los encargados de captar la energía solar y convertirla en energía química. Y la pared celular, pues es la estructura que le da, digamos, el sostén o el soporte a los vegetales. Por eso es que los vegetales tienen una forma rígida en virtud de eso, a esa pared celular que es, digamos, la fuerte, que tiene una estructura como la vamos a ver ahorita, que le permite, digamos, en la práctica ir soportando, digamos, el peso de todos los vegetales para formar un árbol, por ejemplo, que si uno va a arrancar, el árbol tiene un peso bastante grande y la pregunta que uno sería es ¿cómo se sostiene? Pues obviamente la respuesta está dada a través de la estructura que tiene cada una de las células, que es esa pared celular. Y en el caso de las células animales, que no es un organelo que no está en las células vegetales, son los centriolos. ¿Sí? Esos centriolos son los que ayudan en ese proceso de división celular a separar, digamos, el núcleo cuando se ha duplicado y llevarlo a los diferentes extremos para que las células se puedan separar. O sea, tres estructuras, digamos, son las diferenciales entre la célula vegetal y la célula animal. La pared celular, los cloroplastos que se encuentran en las células vegetales y los centriolos que se encuentran en las células animales. Los demás son estructuras que son comunes en los dos, como la membrana plasmática, que está en el caso de la pared hacia la parte de adentro, las mitocondrias, ya cada una de ellas ahorita la vamos a analizar, las vacuolas, el aparato de Golgi, el citoplasma, que es obviamente esa sustancia que permite que todo esté fluyendo al interior de la célula, la membrana nuclear eucarioteca, el nucleolo, el núcleo,
la cromatina, los retículos endoplasmáticos, llámese liso o rugoso, ¿sí? Y los lisosomas. Entonces vemos que definitivamente, digamos, hay una gran cantidad de organelos que se comparten. Uno podría decir con base en ello que, digamos, pueden venir de un mismo origen, pero generaron unas ligeras variaciones que permitieron, en uno de los casos, poder ser, digamos, autótrofo, o sea, que poderse alimentar por sí solo, mientras que el otro es heterótrofo en el sentido de alimentarse de otras sustancias. Entonces, importante ver y entender que las células tienen esas dos tipos y cada uno de ellos, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a sus funciones, pues obviamente tienen algunos organelos totalmente distintos la una de la otra. Aquí vemos y comparamos un modelo de una célula animal y una célula vegetal tridimensional. La una es como realmente como un rectángulo, como una caja, llamémoslo así, rectangular, mientras que el otro es como una especie de esfera, digamos, que le permite de alguna forma, pues obviamente evidenciar sus estructuras son totalmente diferentes. ¿Cuáles son las características en este caso de cada una de las células, tanto animal como vegetal? Las células vegetales se caracterizan por poseer una gruesa pared, y ya lo decíamos, ¿sí? Esa pared está conformada por celulosa, y esa celulosa es la que permite de alguna forma tener una estructura bien conformada y rígida que permite obviamente que las raíces puedan perforar el suelo, que los tallos puedan o los troncos puedan darle, digamos, sostén a esa estructura frondosa digamos, de las ramas, las hojas, que pues obviamente tienen un peso bastante grande. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Allí, digamos, como lo vamos a ver ahorita, en la pared, vamos a ver las estructuras que al interior de esa pared forman esas fibras que contienen o sostienen la estructura de los árboles. Hay una segunda característica, es poder realizar el proceso de fotosíntesis, y aquí cumplen un papel fundamental los cloroplastos. ¿Qué es ese proceso de fotosíntesis? Es la captación de la energía solar y poderla transformar en energía química. ¿Y eso cómo lo hace? A través de la incorporación del CO2, del gas carbónico, perdón, del agua y obviamente de la energía solar. Allí permite que la energía solar pueda darle la energía suficiente para romper enlaces de la molécula de gas carbónico, separar el carbono del oxígeno, liberar el oxígeno y a través del carbono formar las estructuras carbonadas que nosotros vimos como biomoléculas, ¿sí? Que son los lípidos, carbohidratos, las proteínas y hasta los mismos ácidos nucleicos con esas bases nitrogenadas dadas allí. Entonces, ahí vemos cómo de alguna forma los cloroplastos cumplen esa función específica de hacer ese proceso fotosintético que le permiten que las plantas tengan una autonomía en cuanto a su proceso, digamos, de nutrición, de adquisición de energía. Y vemos que en muchos de los casos hay una única vacuola, no es como en las células animales, que hay varias vacuolas, no, allí vemos una, y hay que entender que esa vacuola, pues obviamente es como el almacén de la célula, es donde se almacenan sustancias que la célula van requiriendo. Entonces esa bodega o ese almacén, pues es la que le permite, pues obviamente generar los procesos al interior de la célula. Entonces lo que vemos allí, digamos, en las características de la célula vegetal es que esa vacuola ocupa gran parte de ese citoplasma, como lo vamos a ver ahorita en la siguiente imagen. La otra es la de las células animales. Entonces vemos qué diferencia, que vemos que hay varias vacuolas que son pequeñas, o sea, hay pequeños almacenes dependiendo del lugar donde se requieran elementos, se ubican vacuolas. Entonces, recordemos que esas vacuolas llevan sustancias y esas sustancias lo que hacen es que al romper liberan energía y esto permite que a lo largo y ancho de toda la célula animal exista una energía para generar todos los procesos metabólicos. Hay unos centriolos y que forman en algunos casos lo que son los flagelos y los cilios, que son esas estructuras de locomoción que muchas de las células animales tienen. ¿Sí? Ya sabemos que no poseen ni pared celular ni cloroplastos y pues en la mayoría de los casos
por no decirlo en todos, las células animales son heterótrofas. ¿Qué quiere decir? Que se alimentan de otros seres vivos, de otras sustancias para poder adquirir la energía necesaria para poder, digamos, cumplir con todos sus procesos funcionales. Vemos aquí, digamos, lo que es la estructura celular, como en 3 grandes partes: un límite celular que está dada por la pared o la membrana, un citoplasma conformado por toda una gran cantidad de organelos celulares, unos organelos con membrana y otros organelos supramoleculares, llamémoslo así, o sea que son moléculas un poco más grandes. Los que tienen membranas son el retículo endoplasmático, llámese rugoso o liso, el aparato de Golgi, la mitocondria, los lisosomas, los perixisomas, los plastidios y las vacuolas, y esos llamemos supramoléculas complejas que, digamos, generan todo también un proceso dentro de la célula, son los ribosomas, los centrosomas y el citoesqueleto, que le da como la conformación o estructura a la célula. Y en el núcleo, pues encontramos la carioteca, cariolinfa, los cromosomas y los nucleótidos. O sea que vemos 3 estructuras o 3 partes dentro de la célula que son importantes tenerlas claras y, digamos, imaginárnoslas, que son el límite, toda la estructura central y un centro que es el núcleo. Entonces vemos en cada una de ellas qué estructura se encuentra y la importancia que podría darse para, digamos, la conformación de lo que es la célula. Empecemos con la primera estructura, lo que se denomina la pared celular. Nuevamente reiteramos que la pared celular está única y exclusivamente en las células vegetales. Y aquí es donde empezamos a comprender cuál evolución pudo haber tenido esta pared celular, cuando vemos toda esta estructura que realmente en el costado derecho mostramos. Como, digamos, hay una, llamémosla, una lámina que encierra una pared que está formada por una serie de láminas o estructuras como la pectina, como, digamos, la helicelulosa, las microfibrillas que normalmente se tienen y una membrana, digamos, interna. Si ya la vamos a mirar aquí, digamos, como ya como un esquema, pues vemos esa lámina, llamémosla media, que vemos en la parte superior, está formada por una pectina. La pectina es una celulosa bastante fuerte y rígida, ¿sí? Que, digamos, arranca siendo flexible, como lo son muchas veces los huesos de los bebés, pero eso se van endureciendo para hasta obtener una estructura bastante, digamos, fuerte, como lo es la pared celular, ¿sí? Hay unos, lo que se llama hemicelulosas, en esa estructura, digamos, ya conformando una rigidez en la parte externa. Ya en la parte interna, la pared secundaria, formadas por microfibrillas de celulosa, digamos, esas microfibrillas son distintas capas que se van formando. Ya en la parte más interna generamos lo que es la lignina o suberina, que en muchos de los casos también permiten fluir muchos de las sustancias que están en otra zona de la célula, o sea, pueden migrar a través de ahí lo que se denomina, digamos, los líquidos que pasan por la célula de un lugar a otro, de la raíz al tallo y a las hojas. Y en la parte interna podemos tener, digamos, una membrana ya plasmática, ¿sí? Generada por, digamos, lo que permite ya el intercambio simple. O sea, si miramos y pensáramos, esta es lo que la célula animal tiene, mientras que la célula vegetal tiene todas estas estructuras que no vemos. Vemos la lámina media, la pared primaria, la pared secundaria formada por la celulosa a nivel de las macrofibrillas, lo que es la lignina y lo que son las proteínas granulares o globulares que permiten que en términos prácticos circulen los elementos dados. Entonces vemos cómo definitivamente ya empezamos a comprender la evolución que en la práctica tienen las células y cómo de alguna forma esa estructura es lo que le da la rigidez a los seres, digamos, vivos denominados vegetales. Entonces, importante tener en cuenta, vemos aquí, digamos, en términos prácticos, que ya la pared empieza a tenerlo a nivel de, digamos, de algunas estructuras, como son las plantas y las algas,
Ya lo decíamos, están formadas por celulosa, polisacáridos y proteínas. La pared celular de los hongos está formado por quitina. Recordemos que los hongos son esas estructuras que se adhieren a las rocas, que las vemos en superficiales como manchas, y ya más evolucionados con una, digamos, como una especie de sombrilla dada. Entonces, digamos, esa pared que tienen ellos también es una pared mucho más simple, formada solamente por quitina. Y en los procarióticos, ¿sí? Digamos, las células más simples, vegetales, pues obviamente también tienen pared y están formados por peptidoglicanos, que son también unas proteínas estructurales que ayudan a conformar las células de esas paredes celulares. Es importante tener en cuenta eso, esa estructura, y entender claramente que esa estructura es la que le da rigidez a la pared celular de las células vegetales. Vemos aquí dos tipos de células, una célula joven que no es tan evolucionada su pared y una célula ya madura, la de un árbol, por dar un ejemplo, que vemos ya en una estructura bastante madura dada. Estas células jóvenes se pueden encontrar, digamos, en lo que son las hojas, son un poco más simples, no tienen esta estructura tan fortalecida, pero pues en términos generales, pues obviamente cumplen con su función de rigidez y de sostén que en la práctica se requiere. ¿Cuáles son las funciones de la pared celular en los vegetales? Entonces, obviamente constituye lo que se denomina el exoesqueleto que protege la célula, que le da forma, que le genera una resistencia, que de alguna forma, digamos, le permite el crecimiento a esa planta, ¿sí? Es la estructura que mantiene erguida o rígida la estructura, que de alguna forma genera esa presión, digamos, de una estructura a la otra para generar esa presión osmótica intracelular y a partir de allí permitir obviamente el intercambio de ese material que, digamos, se está absorbiendo por parte de la raíz o que se está asimilando o absorbiendo también por parte de las hojas, para que esa mezcla pueda permitir, digamos, todo ese proceso de, digamos, de fabricación del alimento que requieren las plantas. Obviamente, ya lo dije, permite la comunicación entre las células adyacentes, o sea, las que están pegadas de un lugar a otro, ellas se comunican entre sí y permiten que pasen las sustancias de un lado a otro, al igual que con algunas estructuras externas para poder generar esos intercambios de nutrientes e información, ¿sí? Observamos a través de esas microfibrilas que existen unos orificios en esa pared que permiten de alguna forma que las células vecinas puedan atravesar, digamos, de un lugar a otro para llevar sustancias en términos generales. Entonces, es importante tener en cuenta, digamos, esa función que cumple la pared celular en las células vegetales. Vamos a la membrana plasmática. Recordemos que la membrana plasmática es la parte más interna de la célula vegetal y es lo que conforma el límite de las células animales. Y vemos que de alguna forma es lo que nosotros cuando empezamos a ver el tema de las biomoléculas observábamos, y cuando vimos lo que son digamos lo que son los lípidos, vimos cómo se generaban esta estructura que permitía formar lo que es la membrana celular, permitir digamos que el agua no penetrara al interior de la célula o no saliera de la célula al exterior. Y esta estructura, digamos, es una estructura simple que permite, obviamente, solamente dejar entrar las sustancias que requiere la célula. Entonces, vemos a través de estas proteínas que ustedes observan aquí, son las puertas de entrada que permiten que entren o salgan sustancias dependiendo de la necesidad que tiene la célula. Entonces, lo que uno podría evidenciar claramente es que hay una doble capa lipídica, hay una serie de proteínas y unos carbohidratos en la superficie de esas proteínas que permiten captar, introducir al interior y permitir el ingreso a las sustancias. O sea, es una estructura que permite la entrada y salida de elementos de la célula. O sea, esto es los encargados de hacer ese control, la vigilancia, la protección, es la estructura que cubre toda esa fábrica al interior de la célula. Obviamente, lo decíamos, la estructura, digamos, de la membrana plasmática está formada por una doble capa de fosfolípidos,
unas proteínas y unos carbohidratos. Entonces, la doble capa de fosfolípidos la vemos aquí, la hidrofóbica, la hidrofílica, una capa, dos capas, las proteínas, esas puertas de entrada, y los carbohidratos que están en la superficie, digamos, de esas proteínas que permiten captar o recoger determinadas sustancias que la célula entran. Y al interior, pues obviamente empiezan a ver todas esas estructuras, llamémoslas retículos, que al interior de la célula van a permitir, digamos, llevar las sustancias que están entrando al interior de la célula. Es importante, digamos, evidenciar ello. Además, lo que uno evidencia dentro de la función de la membrana plasmática es que es una estructura activa que aísla la célula en términos generales, la protege, le da forma, la delimita y le permite, pues obviamente, de alguna forma generar el proceso de regulación y transporte de sustancias químicas al interior de la célula. Entonces, importante evidenciar eso para que lo tengamos en cuenta. Aquí vemos otra estructura un poco más detallada de la membrana plasmática, la doble capa lipídica, las proteínas, algunos carbohidratos. Vemos la estructura de esa doble capa lipídica, la hidrofílica y la hidrofóbica, en términos prácticos que no permiten, digamos, es un aislante para que el agua no entre ni disuelva, ¿sí? Y al interior, pues obviamente permitir, digamos, la conformación o la entrada digamos, del agua cuando se permite por parte de las proteínas. Otra estructura de la célula, digamos, para ver, digamos, esa conformación que normalmente se tiene. Aquí vemos, digamos, una de las funciones que cumple en esa membrana celular, que es la difusión facilitada. Entonces, lo que hace es que generalmente cuando hay en el exterior sustancias altamente, digamos, llamémosla en cantidades grandes, pues lo que hacen en la práctica es permitir que las proteínas permitan la entrada de algunos de esos elementos dados. Pensemos que aquí hay unas sustancias químicas que requiere en pequeña cantidad la célula, entonces a través de la difusión facilitada lo que hacen es permitir que la presión que se genera a nivel de la membrana deje entrar algunas de esas sustancias. ¿Para qué? Para que sean almacenadas y puedan contribuir dentro del proceso metabólico de la célula. A ese proceso se le denomina difusión facilitada y es esa permeabilidad que tiene, digamos, los gradientes de concentración. Cuando hay un gradiente de concentración superior, pues obviamente permite que algunos de esos elementos dados. Y eso es digamos, como una de las funciones que cumple la membrana. La otra son los procesos osmóticos que permiten, pues obviamente, que el agua y algunas sustancias, digamos, puedan entrar fácilmente al interior celular. Aquí lo vemos, ese proceso que hablaba de permitir la entrada a través de la ósmosis de sustancias con cargas distintas que permiten y facilitan que las proteínas, pues obviamente, permitan la entrada al interior o del interior al exterior de la célula. Ya vista, digamos, la estructura externa, tanto de las células vegetales como de las células animales, nos vamos a adentrar dentro de la estructura interna de la célula. Y el primer elemento que encontramos es el citoplasma. Entendido ese citoplasma como el medio acuoso que permite de alguna forma que todas las estructuras estructuras o organelos celulares que están al interior de la célula, pues estén suspendidos dentro de ese material viscoso. ¿Para qué? Para que cumplan sus funciones. En muchos de los casos, el citoplasma puede ser muy parecido a esa clara que tienen los huevos, o sea, es como viscoso, es como gelatinoso, y lo que permite, pues obviamente, que con mucha facilidad, pues, digamos, las estructuras estén conservando un lugar y puedan tener, digamos, a través de ese cuerpo viscoso, digamos, un medio para poder generar una migración de unas sustancias a las otras. Entonces, importante tener, digamos, en la práctica claro que ese medio acuoso o material viscoso que el citoplasma le permite cumplir a todos los organelos celulares la función en términos reales. Allí, pues, obviamente vamos a encontrar todos los organelos que a continuación vamos a ver.
¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Como que los arrullé, se me durmieron. No, ¿Preguntas? profe, no. Todo súper claro. Ustedes sí están desayunando chocolate, huevitos y toda esa vaina. Y dijeron, como estamos hablando de la célula, hagamos un huevito frito. Y el profe aquí sí, hable y hable. Ah, cómo no, pillaos. Bueno, vayamos, digamos, a la parte más interna de la célula, que es el núcleo. Dijimos que el núcleo tiene varias partes. La parte externa, más externa, que es como porosa, se llama la carioteca. Ya la matriz interna dentro de lo que es el núcleo se llama cariolinfa, ¿sí? Allí están los cromosomas que están conformados por la molécula de ADN o lo que comúnmente se denomina el genoma, y los nucleótidos, que son un conjunto de proteínas conformadas en muchos de los casos por ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. Y esto contribuye a ¿qué? A todo el proceso de división celular. Es importante tener en cuenta e imaginarse esa figura que tenemos en la parte izquierda tridimensional del núcleo, donde están cada una de sus partes, la carioteca, la cariolinfa, los cromosomas o genoma y los nucleolos que permiten obviamente todo el proceso de división celular. Si habláramos de la función del núcleo, la función del núcleo es una sola. ¿Cuál es? Es poder duplicar el material genético o hereditario o el genoma de una célula a otra. O sea, poder transferir ese material donde está toda la información hereditaria, la información genética de una célula a la otra. Y eso se hace a través de lo que se conoce como el proceso de división celular, que en la mayoría de los casos, en las células de todos los seres vivos que forman todos los tejidos y órganos, se hace por una división celular llamada mitosis. Y la mitosis lo que hace es dividir la célula en réplicas, digamos, idénticas. Esa mitosis es la que vemos aquí en el costado derecho de la imagen. De una célula normal arranca un proceso digamos, los nucleolos en la parte, digamos, del núcleo se van a los extremos, empiezan a generar un proceso de duplicación del material genético, para que puedan las parejas de cromosomas separarlos hacia uno de los extremos de los polos del núcleo, ya conformar una separación de ellos, digamos, en el centro, poderlos separar a uno de los extremos y una vez separados poder generar ese proceso de división con el material genético de cada una de las células. Entonces ya dividido el núcleo, pues arranca todo el proceso de la división celular. Es importante entender que las estructuras que en el núcleo hay, pues obviamente cumplen una función específica y esa función específica es la de duplicación de ese material genético para que la célula se pueda dividir. Y recordemos que a nivel nuclear, pues obviamente esa división celular se denomina mitosis. ¿Cuáles son los organelos que generan ese sistema de almacenamiento y transporte para poder conformar esas proteínas y esos elementos que tiene la molécula el núcleo de la célula? Son los ribosomas, que son unos organelos no membranosos, ya lo decíamos, son esas estructuras, llamémoslas supramoleculares complejas, que permiten obviamente generar ese proceso de fabricación de las proteínas. Aquí vemos un esquema de lo que hacen esos ribosomas, es poder fabricar la cadena digamos, de información que requiere la célula. Entonces, lo que hace, recordemos que los ribosomas hay de varios tipos, generalmente esas estructuras están dentro digamos, están como, llamémoslas, como organelos en la parte del núcleo, permitiendo que obviamente se formen todas esas bases nitrogenadas para que puedan generar, digamos, la duplicación de ese material genético. Esos ribosomas son como gránulos de café que normalmente se encuentran dentro del retículo endoplasmático, llamemos el rugoso, y que están generalmente en las cercanías de lo que es el núcleo
¿Para qué? Pues obviamente para poder conformar esas moléculas del genoma que se encuentran o que se requieren para la división celular. Entonces, su función es la fábrica de proteínas. El retículo endoplasmático, ya lo decíamos, está dividido en dos tipos, rugoso y liso. El rugoso es donde tiene las estructuras de ribosomas en la parte superior y generalmente están muy cercanas al núcleo, mientras que el retículo endoplasmático liso está en las afueras de la célula y sirven como sistema de comunicación. O sea, lo que uno evidencia es que el ribosoma fabrica la molécula y necesita un sistema de transporte, o sea, una vía que le lleve al núcleo directamente. Pues ahí es donde está ese sistema de comunicación o de transporte y almacenamiento de algunas sustancias. Ese mismo función la cumple el retículo endoplasmático, pero hacia las afueras de la célula. Entonces, vemos los dos tipos de retículo: rugoso, donde están los ribosomas y pues obviamente fabrican las proteínas y permiten obviamente que esas proteínas migren especialmente al núcleo de la célula, y en el liso, pues obviamente que todas las demás sustancias que la célula fabrica puedan ir por un sistema, llamémosla vial, unas vías que lleven directamente todas las sustancias de un lugar al otro, del exterior al interior de la célula. Entonces, importante tenerlo en cuenta como sistema de transporte. Otro de los sistemas de transporte son el aparato de Golgi. Pues obviamente este aparato también es una estructura, digamos, filamentosa que genera, digamos, comunicaciones de algunas estructuras a otras y cumplen algunas funciones como, llamémosla, sintetizar elementos como son glicoproteínas, o producir enzimas secretoras que ayudan en todo el proceso de digestión al interior de la célula, ¿sí? Igualmente permiten a través de ellas segregar carbohidratos y transportar muchos de estos elementos de unos lugares a otros. Entonces, tanto el retículo endoplasmático como el aparato de Golgi cumplen con esas funciones de transporte. Son mallas viales que al interior de la célula permiten obviamente generar, digamos, el transporte de muchas de esas sustancias. En el segundo caso, en el del aparato de Golgi, tiene un elemento adicional que es la conformación y generación de fabricación de algunas sustancias que las células requieren. Entonces, importante tenerlo. Las vacuolas, ya lo decíamos, es el almacén de las células, cumplen, digamos, esa función en los vegetales. Están con una gran vacuola que generalmente cumplen y conforman casi el 50-60% del tamaño del área del citoplasma, mientras que en las células animales hay muchas vacuolas y todas dependen del lugar. ¿Para qué? Para almacenar las sustancias que se requieren. Pues obviamente ahí quedará la función de ellas, ser los almacenamientos de agua y nutrientes y desechos que requiere, digamos, la célula. Ese depósito, pues obviamente son depósitos temporales que en muchos de los casos, pues obviamente les permiten que a partir de sustancias simples puedan llevar a esos organelos que van a permitir obviamente la generación o fabricación de otros compuestos. Es importante tener ese concepto de lo que son las vacuolas como el almacén celular. Los lisosomas cumplen una función fundamental, son, llamémoslo como el aparato digestivo de las células. Entonces, lo que hacen en términos generales es que cuando entran estructuras muy grandes, se encargan de hacer todo el proceso de digestión, o sea, de ir rompiendo esas moléculas grandes en moléculas más pequeñas para poder permitir, digamos, que esas moléculas pequeñas puedan almacenarse en las vacuolas y a partir de allí que la célula pueda fabricar. Entonces, digamos, esa función del lisosoma, pues lo permite porque al interior de ellas se fabrican muchas enzimas digestivas que permiten de alguna forma, pues obviamente cumplir con esa función de digestión que tiene este organelo celular. Los perisosomas son unas sustancias que permiten de alguna forma generar un proceso de oxidación. Recordemos que la oxidación lo que hace es empezar a generar la ruptura de muchas de las moléculas que están dadas en términos prácticos en los seres. ¿Sí? Entonces uno ve, por ejemplo, si se deja una puntilla en la humedad, lo que uno observa es que a los pocos días empieza a oxidar y esa oxidación es empezar a romper un poco toda la estructura de la molécula.
Entonces, los perixisomas lo que hacen es generar ese proceso de generar un proceso metabólico de oxidación para poder sacar excesos que se tiene de agua, ¿sí? Y obviamente generar un proceso de, llamémosla, de desinfección al interior de la célula, generando normalmente lo que se conoce como peróxido de hidrógeno o comúnmente denominado agua oxigenada. Vemos que el agua oxigenada lo que hace es generar un proceso de desinfección y los perixisomas cumplen con esa función de poder generar ese proceso de oxidorreducción, de sacar el agua y esa agua, digamos, llamémosla hidratada con una mayor cantidad de hidrógeno, lo que genera es el proceso de desinfección de muchos de los elementos que pueden estar al interior de la célula. Los centriolos y los centrosomas son las estructuras que ayudan a todo ese proceso de formar microtúbulos. ¿Para qué? Para generar procesos de locomoción. Son, digamos, los elementos que forman los cilios y los flagelos. Y en el caso, por ejemplo, de los centrosomas y los centriolos también pueden estar en lo que es la división celular, en los procesos de ir generando el proceso de separación de las estructuras nucleares en dos núcleos y en dos células cuando está el proceso de formación celular. Es importante porque esas microfibrillas no solamente ayudan en la estructura de locomoción celular, sino digamos, en lo que es el proceso de división celular. El otro organelo importante es, digamos, la planta eléctrica de la célula, lo que son los mitocondrias en las células animales y vegetales, pero además los cloroplastos en las células vegetales. Ellos son los encargados de captar la energía y almacenarla. En el caso de las mitocondrias, lo que vemos es que hay unas estructuras internas que conllevan a que cada vez que se vayan rompiendo esos enlaces moleculares que hay entre las partículas, se vaya liberando esa energía. Esa energía es almacenada en una molécula denominada adenosíntrifosfato, ¿sí? Que conlleva a que una vez la célula requiera energía, lo que hace es liberar paquetes de ese adenosíntrifosfato. ¿Para qué? Para que la célula pueda cumplir con las funciones. Eso mismo sucede, digamos, en lo que son los cloroplastos, con un elemento adicional, es que hay unas estructuras especializadas encargadas ¿de qué? De captar esa energía solar y poderla transformar en energía química, o sea, en energía también como la molécula de adenosíntrifosfato, que permita de alguna forma, pues obviamente, ese paquete de energía permitir el funcionamiento de todos los organelos celulares. Entonces, importante tenerlo en cuenta, que es como la planta energética de la empresa o en este caso de la célula. Aquí vemos una mitocondria vista desde una estructura, desde un microscopio electrónico. Vemos cómo, digamos, de alguna forma al interior hay como unos elementos dados que son esa estructura llamada adenosíntrifosfato, que es la fuente energética de nuestro organismo. Entonces, podríamos decir que las mitocondrias y lo que son los cloroplastos son las centrales energéticas de la célula. Aquí vemos cómo de alguna forma la función que generan es una función simple denominada respiración, que entra el material orgánico, se mezcla con oxígeno, saca CO2, agua y conforma energía. Entonces vemos que ese material orgánico son cadenas carbonadas que permiten con el oxígeno liberar una sustancia simple que es el gas carbónico, agua y energía. Y esta energía se conforma en lo que es denominado el adenosíntrifosfato. El agua, en muchos de los casos, si hay demasiado, se requiere desinfectar la célula, pues obviamente los perixisomas generan, digamos, que el oxígeno se concentre y se convierta en agua oxigenada para desinfectar, y el gas carbónico lo que hace es que a través del sistema respiratorio se va sacando. Entonces, vemos cómo metabólicamente uno ve integrado todas las funciones que la célula cumple, y a partir de allí, pues obviamente evidencia la perfección de esa estructura diminuta que es la célula.
Aquí ya vimos el tema de los cloroplastos, obviamente la captación de la energía en un sistema muy parecido al que las mitocondrias se tienen. Obviamente la energía solar entra, esa energía solar pues a través del agua y el gas carbónico se transforma en compuestos orgánicos, en la liberación de energía que es almacenada en términos reales por los mismos cloroplastos, ¿sí? No me voy a detener, hay distintos tipos de cloroplastos en las plantas, los más claros, que son como color de almidón, se llaman leucoplastos, los cloroplastos, que son los que tienen los colores más fuertes de la naranja, de las frutas, del mango, etcétera, y los cloroplastos que generalmente están dados en todo lo que son las estructuras verdes. Ya vimos la estructura de soporte o esqueleto, en muchos de los casos está dada en las estructuras externas, ¿sí? Y en esas estructuras esqueléticas o esos esqueletos son los que permiten generar ese soporte que pues obviamente tienen especialmente las células plasmáticas y algunas de las células que conforman, digamos, en el caso nuestro, las estructuras esqueléticas de nuestro organismo. Bueno, las estructuras de soporte y locomoción, ya veíamos que los que permiten migrar de un lado a otro son los cilios y los flagelos, cada uno de ellos conformados por unas fibrillas que permiten, pues obviamente, generar esos movimientos para que las células que están simples puedan migrar de un lado al otro, o algunas células que tienen que viajar, digamos, como el caso de los espermatozoides, pues tienen un flagelo que pues permiten que ese proceso de locomoción de una manera sencilla y fácil se dé. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Sí están en clase hoy? Claro, profe. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver este documental que se llama Dentro de la célula, que está aquí en este enlace. Sí, perdón, está en este enlace. Ahí van a ver, vamos a hacer lo mismo, vamos a generar una reflexión, vamos a hacer un audio y ese audio lo vamos a convertir en texto. Pero adicional, como actividad número 8, tenemos que realizar una analogía entre una empresa y una célula, estableciendo esas comparaciones de los organelos celulares que acabamos de ver y los procesos internos que en una empresa se dan. Algo parecido a lo que vimos al comienzo de la clase, algo parecido a esto. ¿Sí? Ver una comparación entre lo que es, digamos, cada uno de los elementos que al interior de una célula se dan. Y una vez hecho eso, vamos a reunir todo lo que hemos hecho en ese parcial. ¿Qué es? Pues obviamente vamos a colocar una introducción y aclaro y lo resalto. Debe estar relacionado con la importancia de la biología en la ingeniería industrial. Es la introducción que debe tener el documento. Ya lo saben, es una portada, una tabla de contenido, una introducción que diga esa relación de la biología con la ingeniería industrial. Los distintos ensayos, ¿sí? En el capítulo 8, además del ensayo, tiene que llevar la analogía, ¿sí? Y obviamente una vez tengamos ya todos los 8 capítulos, hacemos unas conclusiones. Esa conclusión, la idea es que por cada uno de los capítulos saquemos una conclusión. ¿Por qué es importante la huella humana para nuestra materia? Y cada uno de estos capítulos, o sea, hay 8 conclusiones. Y a partir de allí tenemos la bibliografía. Importante que cumplan con todos estos criterios, una portada, una tabla de contenido, una introducción relacionada con la importancia de la biología para la ingeniería, los 8 capítulos, en el 8º capítulo el ensayo y la analogía y unas conclusiones, una por cada capítulo y la bibliografía. Importante, ¿por qué? Porque lo que he visto en las actividades es que muchos de ustedes no colocan la bibliografía, no colocaron ni siquiera el enlace del documental, que es el que les permitió de alguna forma conformar el ensayo. Y esto pues obviamente, digamos, tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos algo de alguna parte, tenemos que colocar la fuente de dónde sacamos eso y aprenderla a eso. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Profe, ese parcial final, ¿para qué fecha sería?
Estamos igualmente para dentro de 8 días, o sea, tiene que estar el 17 de octubre, porque a partir de la semana entrante seguimos con las actividades número 9 y así sucesivamente, pero ya en otro tema distinto. Entonces, y ya lo van a ver ustedes, que es importante que lo tengamos. Yo les había dicho que fueran recopilando la información para poder sacar adelante ello. Bueno, hay una pregunta, Juan Camilo iba a hacer una pregunta y María Camila después. Buenos días, profe. Sí, profe, mi pregunta es la siguiente. Es decir, que apenas sacamos la clase siguiente, tenemos que haber enviado, pues, previamente, lógicamente, el ensayo, ¿cierto? El parcial. El parcial, porque sí. el capítulo, digamos, la actividad número 8 va dentro del parcial, ¿sí? Porque, digamos, ahí ya cierro todo. O sea, hago la actividad y ese es el capítulo número 8. ¿De acuerdo? Ah, listo, profe. Profe, y qué pena, otra pregunta, pues, que sale un poquito del tema. ¿Usted sabe si la próxima semana es la semana de receso? No hay semana de receso en este calendario, en este segundo semestre. Ah, listo, profe, gracias. No hay semana de receso porque recordemos que nosotros empezamos un mes y medio tarde, ¿sí? ¿Y eso qué genera? Que nosotros tenemos calculado, o sea, la universidad tiene que cerrar el 18 de diciembre todo, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos? Que realmente está ajustado. De hecho, normalmente muchos de ustedes alcanzaron a tener, digamos, una semana de receso, o de pronto ustedes no han alcanzado, pero algunos compañeros que sí están en semestre avanzado saben que entre lo que eran las clases y los parciales se dejaba una semana para que la gente preparara examen. En este semestre no hay, porque el calendario académico está súper apretado. O sea, con una semana que nosotros perdamos, ya con toda seguridad no podemos terminar semestre este año. Entonces, por eso no hay semana de receso de ninguna clase. Yo, en lo personal, voy a tratar de que nosotros terminemos la primera semana de diciembre para que no tengamos, digamos, un margencito de tiempo, porque yo sé que todas las materias van a estar terminando la segunda semana y la tercera, si mal no recuerdo, y eso pues obviamente genera que en la práctica ustedes vayan a tener un cierre de semestre bastante complicado. ¿De acuerdo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque pues obviamente nosotros estamos, la primera semana está terminando en noviembre y arrancando diciembre, la segunda va del 5 al 11 y la tercera del 12 al 18. El 18 nosotros cerramos, tenemos que obligatoriamente ya haber subido notas, haber cerrado todo. Entonces mi intención es que nosotros podamos terminar en la semana, máximo en la semana del 11, ¿de acuerdo? De diciembre. María Camila. Profe, una pregunta. En cuanto a las conclusiones por cada capítulo, tienen que ir separadas. O sea, por ejemplo, yo hice la conclusión al final del ensayo, pero como tal no la separé. No, lo que haces es que tú ya vas, como digamos, yo le di la libertad que el formato fuera esto, colocas conclusiones, vas colocando el número 1 y vas colocando sobre el primer capítulo, 2 sobre el segundo capítulo. Las 8 conclusiones en un capítulo que se llame conclusiones no van dentro del ensayo, porque en el capítulo solamente va a ir el ensayo, ¿de acuerdo? ¿Sí me hago entender, María Camila? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Qué otras preguntas, hijos? ¿Comentarios? ¿Cómo les pareció esta primera parte de la materia? En estos 2 minuticos que nos quedan. Alguien que comente. María Alejandra. Hola, profe. ¿Cómo te pareció esta primera parte de la materia? La verdad muy interesante, profe. Pues creo que uno nunca se imagina lo que vive, que es la vida, los inicios de la existencia y todo. Y pues esta primera parte ha sido muy constructiva. Ah, bueno, eso es lo más importante. ¿Y María Alejandra Arias, qué opina? Profe, pues a mí también me pareció muy impresionante y siento que de verdad mm, llevarnos no solamente como a darnos teoría y teoría, sino como abrirnos más los ojos y darnos cuenta pues de la realidad que está pasando el planeta. Ok. Eso puede ser, por ejemplo, una conclusión, María Alejandra, adicional a las 8, ¿de acuerdo? Un poco lo que ustedes concluyen, porque la conclusión es lo que uno considera que le dejó esa primera parte. Bueno, hijitos, Dios me los guarde, espero de que les hagan, sóyensela, jueguensela rico. Carla, cuéntame.
es que al principio cuando usted dijo lo de las notas, usted dijo que en el primer corte iba a ser 20% actividades y 15% presentación y sustentación. Esa sustentación, ¿cómo va ahí? No, no la voy a hacer. No la voy a hacer porque estamos presionados en tiempo, entonces no la voy a hacer. O sea Solamente, que el parcial constará del 35%. sí, 35%. 20% de las actividades, de las 8 actividades, o sea, yo califico el capítulo octavo aparte como actividad, pero además califico ya toda la estructura del libro, ¿sí? Como el 15%. Y eso le da el 35% de la nota. ¿De acuerdo, Carla? Voy a enseñar. Bueno, Dios me los bendiga, me los guarde y que ojalá puedan sacar un documento que queden emocionados. Ese documento es para ustedes. Yo lo único que hago es examinarlo y verlo. Háganlo lo mejor, lo más agradable y bonito posible. Muéstreselo ojalá a sus familiares para que pues, se sientan orgullosos de que eso lo crearon ustedes mismos. Un abrazo para todos y feliz resto de día. Chao, profe, gracias. Gracias. Luego, profe. Chao.